Dice Apocalipsis 1:10, yo estaba en el Espíritu. Claramente se nos está enseñando que no estaba en una situación como tú y yo estamos ahorita. Tu espíritu y mi espíritu están en el cuerpo ahorita. Venimos a la iglesia, espíritu, alma y cuerpo. Seres espirituales, seres corpóreos. Pero en esta visión, él estaba solamente consciente del espíritu. Tal vez el cuerpo se quedó dormido o se separaron momentáneamente, lo vimos clase pasada, de tal manera que él está consciente del espíritu, en el cuerpo no. Los sentidos carnales, los sentidos corpóreos no están activos, sino el espíritu. Y luego dijo él, en el día del Señor, que no es el domingo. Muchos vimos la clase pasada que algunos opinan que esto fue el día domingo. En la Biblia se le llama el primer día de la semana cuando se refiere al domingo. Este no es el día domingo, sino aquí explico. Cuando dice el día del Señor, vimos que uno de los temas más frecuentes e importantes del Antiguo Testamento es el famoso día del Señor. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Y cuando hablamos del día del Señor, significa el día donde el Señor va a traer retribución. Es decir, va a ajustar cuentas con el mundo. Todo ahorita en la maldad del mundo, miren, en los planes de Dios lo que está pasando, Dios no se hace de la vista gorda. La maldad se está incrementando todos los días, a medida que pasan los años. Ahora, va a llegar al punto donde la gracia de Dios dijo, es suficiente. Todo el día, todo el tiempo le estuvo extendiendo gracia a Israel y a las naciones. Despreciaron la gracia, se incrementa la maldad, y es entonces cuando el justo juicio de Dios se tiene que revelar, cuando el día del Señor, que no es un día de 24 horas, vimos también, es un periodo de 7 años, conocido con el nombre de la gran tribulación o la grande tribulación, el día del Señor, el justo castigo o retribución de Dios para con el hombre. Ahora, en ese tenor, Juan nos añade y nos dice, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Ahora, estos elementos, trompeta, día del Señor en el Espíritu, les repito, si tú estudias el Antiguo Testamento, nos va a ayudar mucho mejor a entender el Nuevo Testamento, específicamente el Apocalipsis. ¿Por qué digo lo que digo? Vamos al Antiguo Testamento rápido. Joel capítulo 2:1, tocad trompeta en Sión. Esto no es simbólico, esto es literal. Trompeta, otra vez, un instrumento de alerta. Sión es el monte allá en Jerusalén, es el monte donde está asentada la ciudad de Jerusalén, que se le llama el Monte Santo, el monte de Sión. Sonad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los habitantes de la tierra. Obviamente se refiere primeramente a Jerusalén, pero también a todas las naciones de alrededor, porque se nos da la explicación, porque viene el día del Señor, porque está cercano. Joel 2:1. ¿Cuál es la señal? La trompeta. Ahora, si regresamos a Apocalipsis, la voz del Señor es como trompeta. En pocas palabras, a los entendidos se nos está diciendo, la voz que está hablando Jesús en el libro del Apocalipsis es una voz de alarma, es una voz de despertar, es una voz de, hey, pongan atención, este no es cualquier mensaje, este es un mensaje de que el tiempo está cerca, el día del Señor viene, el día de ajustar cuentas viene. Por favor, como diciendo el Señor, atiendan este mensaje y no le echemos en saco roto. Ahora, ¿por qué decimos que el día del Señor viene y que es un día tremendo, es un día, ¿cómo podemos decirlo? Terrible es la palabra. Bueno, Biblia se interpreta con la propia Biblia. Estamos citando Joel 2:1, donde dice que voz de alarma, toca trompeta, viene el día del Señor, está cercano. Han pasado 3000 años desde que se dio esa profecía y todavía no se cumple. Pero vimos que Pedro nos explica, 1000 años para con Dios son como un día, y un día como 1000 años. Es decir, en el tiempo de Dios, 3 días atrás dijo esta profecía. Y bueno, al Señor le sobra el tiempo, solamente Él sabe. No hay fecha, no te puedo dar fecha. Cuidado con aquellos que dicen fechas, compadres y amigos, son decepcionantes y son un chasco. ¿Cuántos libros he leído? El último que leí se llamaba Razones por las cuales el rapto ocurrirá en 1988 y se vendió como pan caliente. Todos los cristianos querían saber por qué el rapto iba a ser en 1988. Pasó el 88, el 98, el 2008, el 2018 y todavía no viene el rapto. Y ese libro quedó una decepción. No hay fechas en la Biblia. Cristo nunca nos dio fechas específicas. Si tú preguntas por qué, la respuesta es sencilla. Porque si la Biblia dijera el fin del mundo es o va a ser el 31 de octubre del 2019, ¿qué creen que va a pasar? Ahorita todo el mundo estaríamos descuidados.
en el baile, en la pachanga, en los casinos. Total, falta mucho para el 31 de octubre. Pero el 30 de octubre, todas las iglesias llenas, todos arrepentidos y qué suave, nos vamos con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? O decimos ouch. Así de convencidos somos nosotros los hombres, pero Dios no lo dijo así. La labor de nosotros, la iglesia, es velar y orar y esperar cuando Él quiera venir. ¿Decimos amén, hermanos? Amén. No necesitamos fechas, pero mira, vamos a comparar profecía con profecía. En el libro de Malaquías capítulo 3, versículo 2 dice: pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? Malaquías no estaba hablando de su primer venida, cuando vino como el Cordero de Dios, cuando vino como el Hijo del Carpintero, cuando vino a ser crucificado por nuestros pecados. Esa fue la primera venida de Cristo. Ya cumplió su misión y la cumplió con éxito, porque nadie puede rebajar el grande sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en su primer venida. Pero dice aquí, ¿quién podrá soportar el día de su venida? Si no se refiere a la primera venida, entonces se refiere a la segunda venida. ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego de fundidor. No son buenas noticias. No dice Él es el Salvador. No dice Él es el sanador. No dice Él es el que va a alimentar las multitudes como lo hizo la primera vez. Nada. La segunda venida viene con fuego de fundidor y como jabón de lavaderos. Lo cual significa la palabra, será un tiempo de juicio, será un tiempo de ajustar cuentas. Algo que cuando tú estudias Biblia te das cuenta. Cuando habla la palabra venida se refiere a la primera o a la segunda. Tú preguntas, el contexto nos explica. Esta venida viene con fuego de fundidor y con jabón de lavanderos para ajustar cuentas. Así que entendemos por qué la voz de trompeta del Señor Jesucristo está diciendo: pongan atención naciones, pueblos, iglesia, pongan atención servidores, porque el tiempo de ajustar cuentas viene próximamente. Versículo 11. Y la voz de trompeta del Señor decía: escribe en un libro, original en un rollo, manuscrito. Los libros no se inventaron hasta 1400 y tantos en imprenta con Gutenberg. Entonces eran rollos. Escribe en un rollo lo que ves, 3 cosas. Y ahorita explicamos en los versículos posteriores. Pero escribe en un libro lo que ves, envíalo a las 7 iglesias, explícoles o numérolas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entre otras cosas, ese versículo me llama la atención, amigos, de que había más de 7 iglesias en tiempo de Juan. Ya lo vimos. De hecho, la primera iglesia nació en Jerusalén, no es nombrada ahí. Otra iglesia había en Antioquía, no es nombrada ahí. Había otra iglesia en Filipo, los filipenses, no es nombrada ahí. Había otra iglesia en los tesalonicenses, no es nombrada allí. ¿Por qué 7? ¿Y por qué estas iglesias? Es una buena pregunta que los teólogos por muchos años se han hecho, y vamos a tratar de saber el por qué, si es que podemos. Una cosa sí estamos seguros: cuando el Señor dijo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, está hablando en símbolos, que 7 significa perfección. 7, por lo tanto creemos, como 7 es perfección, aunque se enumera o se nombra, mejor dicho, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, iglesias particulares, por el número de ser 7, hace referencia a toda la iglesia normal del Señor, en todos los tiempos, en todas las razas y en todas las lenguas. ¿Me explica lo que estoy diciendo? De tal manera que lo que vamos a ver en Éfeso, en Esmirna, te aplica a ti y me aplica especialmente a mí como pastor de la iglesia. Y para allá vamos ahorita en el estudio. Miren la ubicación geográfica. Cuando dice las iglesias que están en Asia, se refiere a esta provincia. De hecho, esto es Turquía. Y desen cuenta de esto. En tiempo de Juan ya había iglesia en Atenas, en Corinto, Berea, Tesalónica, Filipos. Había iglesias en Antioquía, que está por acá. Y había iglesias en Jerusalén. Pero el Señor escogió en su soberana voluntad, Él escoja referirse a las iglesias que están aquí, en esa parte central. En tiempo de los romanos, Roma está por acá, Italia. Pues Roma tenía una principal colonia aquí, en Éfeso. Esta era una colonia romana. Y todas estas iglesias que se enumeran aquí 7, están alrededor de esta franja de tierra, que no es muy grande, por cierto, pero era el centro del conocimiento, el centro de la economía, el centro del comercio, el centro de la idolatría. Daremos oreja. Y creo que todo ello tiene una aplicación, tuvo una aplicación para ellos
pero también tiene una aplicación para con nosotros. La iglesia, nosotros, escuchen, y esto me gusta, y aunque no me gusta está en la Biblia, lo estamos aprendiendo. Amigos, para Dios no hay imposible levantar una iglesia en medio de satanistas, en medio de idólatras, en medio de agnósticos, en medio de ateos. Amigos, la luz de Jesucristo es poderosa para brillar en cualquier parte del mundo. Amén. Y decimos amén eso. Amén. Ahora, venga conmigo. Dice el 12, y yo me volví, porque él escuchó la voz detrás. Jesucristo hablando con voz de trompeta, yo me volví para ver de quién era la voz de aquel que hablaba conmigo. Y al volverse, yo esperaría ver al divino personaje, pero antes de verlo a él, vio algo simbólico también. Dios le concedió darle esa revelación. Al volverme vi, otra vez, 7 candeleros de oro. Y cuando leas en el libro del Apocalipsis 7, otra vez lo repito, significa perfección, orden divino. 7 candeleros de oro. Ahora, tú y yo no somos judíos, somos hispanos. Pero si estuviéramos hablando con judíos, si yo fuera judío y tú fueras judío, entenderías la implicación de candelero, porque cuando hablamos de candelero se hace alusión al tabernáculo primero y después al templo. Era un mueble, era un instrumento como este para dar luz. ¿Dónde encontramos eso? Lo encontramos en Éxodo 27. Este es el candelero, este es el mueble, la lámpara. En hebreo se le llama la menora. Pues a esa lámpara, fíjate cómo Dios constituyó a los sacerdotes con una responsabilidad y con una función dentro del templo, el tabernáculo. Mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado del templo o del tabernáculo, para la lámpara que arda continuamente en la tienda de reunión, que es el tabernáculo, fuera del velo que está delante del testimonio. ¿Qué significa eso? Mira, mantendrán encendida la lámpara delante del Señor desde la tarde hasta la mañana. Será estatuto perpetuo para todas las generaciones de los hijos de Israel. Amigos, qué mejor descripción de lo que es la iglesia del Señor Jesucristo. Les voy a explicar por qué. Este candelero, su trabajo era brillar en la noche, no en el día. En el día no lo necesitaban, había la luz del sol. Pero desde que caía la tarde, toda la noche, los sacerdotes pasaban poniendo, inspeccionando que todas las lámparas estuvieran encendidas, alumbrando en la noche. ¿Qué significa eso? Significa que el ministerio de la iglesia, esto es ahora en el Nuevo Testamento, estoy hablando de la visión, cuando él vio 7, no solo 1, sino 7, significa que el ministerio de la iglesia es alumbrar donde quiera que Dios nos ha plantado. Tu labor y mi labor no es convertir a la gente. Tu labor y mi labor no es atraerlos a la fuerza, meterles la Biblia por la boca y a ver, no. Nuestra labor simplemente es alumbrar con la luz que el Señor Jesucristo nos da. Y yo digo, mira eso. Una luz, por poquita que sea, por pequeña que sea, en medio de la oscuridad, es muy significativa. ¿Sí me explico? Si estamos viviendo en medio de una ciudad idólatra, si se llama idolatría, brujería, lo que se llame, compadres, nuestro ministerio es estar en medio de la oscuridad. Por eso podemos decir lo que dice el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Él está con nosotros ayudándonos a brillar la preciosa luz de su presencia. Ahora, somos, de acuerdo a la revelación del Apocalipsis, portadores de la luz, candeleros. 7, la iglesia, candeleros. Nuestra labor es brillar en la oscuridad. Nuestro servicio es estar presentes en la oscuridad del mundo. Ahora dice el versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros, aquí está lo interesante, en medio, no afuera, en medio, fíjate dónde está el Señor. Vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Explicamos. Ahora, hay dos cosas que me llaman la atención en ese versículo. Primero, los 7 candeleros están ahí alumbrando, pero en medio de ellos está Cristo Jesús, dándonos a entender, compadres y amigos, que una de las labores de Cristo ahorita en el cielo, resucitado en el cielo, es el ministerio de inspeccionar su iglesia. El Señor está en medio, y vamos a ver en versículos que siguen, se paseaba por en medio de ellos. Cristo me inspecciona a mí como pastor. Cristo inspecciona a todos los verdaderos siervos, o que nos decimos ser siervos de Dios. Cristo inspecciona a su iglesia, a ti, todos los días. Él sabe las faltas que tenemos todavía.
Él sabe cuándo somos honestos y pedimos perdón, arrepentimiento. Pero Él sabe también cuando somos cabezas duras, cuando no nos queremos arrepentir, cuando estamos jugando al Evangelio. Él lo sabe también. Y ahorita vamos a ver lo que pasa ahí. Lo que quiero decir con todo esto, a mí me llama la atención y me levanta el ánimo al saber que el trabajo que tú y yo realizamos es inspeccionado por nuestro inspector y se llama Cristo Jesús. Estaba vestido no con ropa de carpintero, ya más. Ni siquiera tenía la ropa con la cual lo sepultaron y resucitó. Está describiendo ahí con una ropa que llegaba hasta los pies. Términos bíblicos de aquel tiempo son las vestiduras de un rey, vestiduras regias, lo cual está demostrando unas de las cualidades de Cristo Jesús. Y repito, Apocalipsis, mensaje principal es Cristo, su obra, su trabajo y su administración con el mundo. El mensaje principal, con todo respeto, no es el Padre, no es el Espíritu Santo, es Cristo, el personaje exaltado principal del cual se habla más. ¿Por qué? Porque vimos que Él vino a morir por nosotros, la segunda persona de la Trinidad, y ahora se le está presentando como rey. Isaías lo vio así en el año, dice, de la muerte del rey Usías, Isaías capítulo 6:1. Dice el profeta: cuando murió el rey, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto, significa el borde de su manto, de su vestidura, llenaba el templo. Para que veamos con esa visión cuán grande nuestro Dios, cuán grande su presencia, su dominio. En el versículo que sigue, en el 5, y yo dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo también inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Amigos, mira lo que dice el mismo versículo. Además estaba ceñido de un pecho, por el pecho, con un cinto de oro. Cuando veas esos elementos, si te gusta estudiar, anótalos, ponle pausa. ¿Y por qué un cinto de oro? ¿Y por qué en el pecho? El versículo mismo anterior presenta a Cristo con una vestidura de rey, pero este versículo presenta a Cristo con la vestidura del sumo sacerdote, porque ahora el sumo sacerdote es Cristo, no los de Aarón, es Cristo, y no los católicos romanos, y lo digo con respeto. Ellos ni siquiera sacerdotes son. El verdadero sacerdote, sumo sacerdote, que presentó la perfecta ofrenda hecha una vez y para siempre jamás, se llama Cristo Jesús. Y aquí está la comparación. En Éxodo 28:8, el cinto del sumo sacerdote, obra primorosa que estará sobre él, será de la misma obra. Parte del mismo cinturón será de oro. El cinturón de oro lo identifica él como el sumo sacerdote en función. No necesitamos de otro sacerdote más, excepto Cristo Jesús. Ahora, mira lo que dice el versículo 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana. Comerciales aquí. ¿Se acuerdan de las películas donde salía el juez con una peluca blanca? Yo las vi. Y tú dices, ¿qué onda? ¿Qué costumbre tan más rara? Bueno, no es rara. Estaba investigando y me di cuenta que los jueces solían presentarse con cabellos blancos en honor al juez puro y justo que es Dios. Por eso esa tradición. Te pones una peluca con pelos de color blanco. Bueno, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Chequen el dato. Se presenta con esta descripción a Jesucristo como juez. 2 versículos. Primero, presentaron a Cristo como rey. Segundo, presentó esos versículos a Jesús como sumo sacerdote. Y ahora esta descripción presenta a Jesucristo como juez, y el juez supremo, lo cual es demasiada información en 2 versículos. Daniel lo vio así, en Daniel capítulo 7, versículo 9. Se presenta en esos versículos a Dios como el anciano de días. No que Dios está viejito. Dios no envejece, Dios no se va a hacer, tú sabes, oldie, no. Pero es un título que se le da de anciano de días, significando su eternidad. El versículo 9 dice, Daniel 7:9. Seguí mirando hasta que se establecieron tronos. Es una visión celestial, explico. Lo puedes leer en casa si te interesa, pero aquí explico 3 versículos. Este es el primero. Vi tronos y el anciano de días se sentó. Esto es allá arriba en el cielo. Esto corresponde a Dios el Padre, y ahorita explico. Su vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura, lo mismo que vio de Cristo.
su trono llamas de fuego y sus ruedas fuego abrasador. Versículos 9. Para el versículo 13 dice: seguí mirando en las visiones nocturnas, y aquí que en las nubes del cielo venía uno como hijo de hombres, Cristo, el Hijo del Hombre, que se dirigió al anciano de días, el Padre, y fue presentado delante de él. Lo vimos la clase pasada. Cuando Cristo es presentado delante del Padre en el cielo, según el contexto, recibe poder, autoridad y dominio sobre las naciones. Amigos, Cristo Jesús es Rey de reyes y Señor de señores. ¿Decimos amén? Amén. Ahora, esto es en el cielo. El versículo 9, el versículo 13, donde Cristo recibe el poder y dominio del Padre. En el versículo 22 dice: hasta que vino a la tierra, acá abajo, hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a favor de los santos del Altísimo, Israel. Y llegó el tiempo cuando los santos judíos, todos los redimidos en el milenio, tomaron posesión del reino. Estos dos versículos son en el cielo y este es en la tierra. Chequemos el dato. En los dos primeros se le llama anciano de días al Padre. En el 22, el Padre nunca va a venir a la tierra. El único que va a venir a la tierra para establecer su reino en la tierra es Jesucristo. Va a establecer el milenio ahí en Jerusalén, es Jesucristo. Anciano de días se le llama al Padre, pero anciano de días también se le llama a Jesucristo. Por lo tanto, el Padre es Dios, Jesucristo es igual a Dios. ¿Está conmigo lo que estoy diciendo? Esta no es teología que lo entienden los testigos de Jehová, lo digo con respeto. Esta teología no lo entienden los sectarios, simplemente porque no estudian Biblia. Simplemente porque leen un libro nada más de un autor conocido, desconocido, y, sí, lo creo. Pero eso no hace congruencia. La Biblia presenta al Padre con este título, anciano de días, pero también presenta a Cristo con el mismo título, anciano de días, porque Jesucristo es Dios todopoderoso, y yo digo, amén. Y bendito es su nombre. Mira lo que dice en Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga. El que va a venir a juzgar en aquel día, en el día del Señor, no es el Padre. El Padre se queda en su trono de gloria en el cielo, donde siempre ha estado. Alabado sea su nombre. El que viene es Cristo, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Compadres y amigos, por eso decimos, un día todos vamos a ver a Cristo Jesús. Creyentes o no creyentes, estaremos delante de Cristo. Él es el juez y Él tiene la autoridad de juzgar justamente sobre la tierra. Son buenas noticias. Ahora, sigamos en el 14, parte B. Todo esto describe a Cristo Jesús en la visión, primer capítulo. Ya vimos de su vestidura, ya vimos de su cinto, ya vimos de su cabello, y ahora Juan vio otra cosa: sus ojos como llama de fuego. Hermanos, esto es aterrador para un pecador, se los digo con todo respeto. No está presentando a un Jesús tierno, por favor. No está presentando a un Jesucristo que está amando a los niños, porque no es el tiempo ya. Este es el día del Señor. ¿Está conmigo lo que estoy diciendo? Está presentando a un Cristo lleno ahorita voy, de furia, de justicia, un Cristo lleno de justo juicio, aún con ojos llama de fuego. Si un niño viera a alguien con ojos de llama de fuego, sale espantado. Si yo viera a alguien, el divino personaje así, con sus ojos llamas de fuego, salgo espantado, porque lo repito, esta no es una visión de amor, esta no es una visión de ternura, esta es una visión de terror, esta es una visión de justicia para el pecador. Ahora, ¿qué significa ojos de llama de fuego? En el contexto, vamos a ver, significa que Dios es retribuidor, lo cual significa Él sabe pagar a todos lo que le corresponde. ¿Dónde aprendemos eso? Pablo escribió en otro pasaje en 2 de Tesalonicenses 1:7. Y a vosotros que sois atribulados, porque los cristianos primer siglo eran perseguidos a muerte, o más seguro a muerte. Bueno, no problema, Dios les va a dar reposo con nosotros. Se va a acabar la persecución cuando venga Cristo. Cristiano va a ser perseguido. Cuando el Señor se manifieste desde el cielo con los ángeles de su poder, creo que esa es la nube que estuvimos hablando clase pasada. Los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio del Señor Jesucristo.
Versículo 15, sus pies, ahora habla de los pies. Sus pies eran como bronce bruñido, es decir, todo ardoso, todo hirviente, refulgente además, como un horno. Otra vez les pregunto, ¿tú crees que esta es una visión tierna del maestro? No, es una visión cautivadora, de ternura, de amor, de compasión. Para nada, al contrario, la idea, cómo se le revela a Cristo a Juan, escríbelo, le dice escríbelo, es para que tomemos nota de que no va a ser nada agradable esa visión, esa manifestación. Va a ser una manifestación de justicia, va a ser una manifestación de su juicio a la gente que no quiera y no quiere nada con él. Dice, para que entendamos eso de bronce, está escrito en el Levítico capítulo 26, yo quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo. Amigos, yo pregunto, ¿será que la gente de hoy en día tenemos orgullo para con Dios, sí o no? Yes. Y ese orgullo se va a incrementar y se está incrementando cada vez más. Hay una promesa, yo lo voy a quebrar y haré de vuestro cielo hierro y vuestra tierra como bronce. La idea es una prensa. El Señor va a hacer esto. Con los orgullosos los va a prensar, los va a aplastar. ¿Cuándo? ¿Cómo? Biblia se interpreta con propia Biblia. La Escritura dice en Miqueas 1:3, he aquí Jehová sale de su lugar. Entendamos esto, estudiantes de la Biblia. El Padre nunca se mueve de su lugar. El Padre, lo repito, queda en su trono. Está en su trono, permanece en su trono. Pero aquí la Biblia dice Jehová sale de su lugar, significando que Cristo es Jehová también. ¿Fácil de entender? Oh ya, totalmente. Sale de su lugar y tú dices, ¿y para qué sale de su lugar el Señor? Bueno, y descenderá y hollará las alturas de la tierra. Sencillo de entender, significa Cristo, Colosenses 3:1, ahorita está sentado a la diestra de Dios Padre. Donde está el Padre, ahí está Cristo en su trono. En la segunda venida, Jehová, que es Cristo, deja su trono, desciende a la tierra, pero dice aquí, las alturas de la tierra. Esa es una comparación, es un símil que la Escritura utiliza alturas para referirse a los gobernantes, a la gente política, a los grandes, a la gente afamada del mundo, a los que se creen intocables, a los poderosos, podemos llamarlos narcos, políticos, ricos, industriales. Bueno, viene un día donde el Señor va a ajustar cuentas con ellos y con todos los seres humanos. Y amigos, de eso trata el primer capítulo del Apocalipsis. Ahora, parte B, versículo 15. Y su voz como el estruendo de muchas aguas. Otra vez pregunta, ¿es esto una descripción tierna del Señor? No. Escuchar estas aguas con ese ímpetu, con esa fuerza, no es agradable, no es una distracción, no es música melodiosa, porque no está destinado para ministrar a la gente, para dar paz a la gente con esa voz. Es un símbolo de su ira, es un símbolo de su indignación, es un símbolo de que el Señor tiene palabras de juicio para con el mundo en el día del Señor. Salmo 29, voz de Jehová sobre las aguas, así como truenan las aguas, ahí se escucha la voz, simbólicamente, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Así como cuando escuchemos aguas retronar, pegar, la voz de Dios es comparada en su ira. Ahora bien, dice el versículo 16, en su mano derecha tenía 7 estrellas. De su boca, de la boca del maestro, salió una espada aguda de 2 filos. Hebreos 4:12 dice que es la palabra del Señor. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Otra vez, elementos que espantan, elementos de juicio. Vamos a ver que dice claramente la Biblia que Jesús a su mano derecha tiene estrellas. Cuando yo le vi, dijo Juan, caí como muerto a sus pies. Pero él puso su diestra sobre mí y me dijo, no temas, yo soy el primero y yo soy el último. Vez tras vez en el Apocalipsis 1, Cristo está defendiendo, no defendiendo, el Señor no tiene que defender nada. Él está mostrando su divinidad con las Escrituras. ¿Por qué lo digo así? Mira lo que dice Isaías. ¿Quién es el primero y el último? Repítoles de acuerdo a lo que dice Isaías. ¿Quién hizo y realizó esto? Isaías 41:4. ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? ¡Wow! Y él dice, yo Jehová, el primero
y yo mismo con los postreros. Y tenemos a Cristo dando la misma aseveración: yo el primero y yo el postrero. Por lo tanto, Cristo Jesús es también Jehová Dios. ¿Están conmigo lo que estoy diciendo? Me dice que es que no lo entiendo. Le digo, pues yo tampoco, pero le creo a Cristo. Él no es mentiroso. Es que yo no entiendo la Trinidad. ¿Cómo que un solo Dios en tres partes? Le digo, hay cosas que tu mente no entiende, nunca las va a entender. ¿Tú entiendes cuál es el último número en la escala numérica? ¿No? Pero es infinito. ¿Entiendes dónde comienza el universo y dónde termina el universo? Tampoco. Cristo está diciéndonos una idea: el Padre es el primero, el Padre es el postrero, yo también soy el primero y soy el postrero, y bendito sea Cristo Jesús. Yo soy el que vivo, estuve muerto, por eso todo católico que lee la Biblia ya no tiene crucifijos en sus casas. Lo veo con respeto y diciendo el comercial, porque el crucifijo tiene a Jesucristo muerto todavía, inerte allí. Estuvo muerto, pero ya no está muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y cuando decimos amén, ya no está muerto, ya no se queda un crucifijo, está vivo, y está vivo por los siglos de los siglos, amén. Vean cómo el Señor se presentó a Juan de esa manera. Creo que si tú y yo estudiamos la Biblia, la palabra de Dios nos fortalece, nos saca de dudas de los sectarios, de la secta, de lo que dicen los demás. Esto dicen sus publicaciones, esto dice el Señor a través de su palabra, ¿ok? Estamos en el versículo 18. Comparación con Juan 10:18, hablando de la vida de Jesús. Él dijo: nadie me quita la vida, ni los romanos, ni los judíos tampoco, sino que yo mismo la pongo de mí, como una ofrenda. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar, porque este mandamiento recibí de mi Padre. Ahora dice el 18, otra cosa súper interesante. ¿Ok? Tengo autoridad sobre la vida, tengo autoridad sobre la muerte, tengo autoridad, tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y gracias a Dios por la Biblia. Primero vamos a explicar qué significa eso de las llaves de la muerte. En el Salmo 22 está escrito, versículo 15: como un tiesto se secó mi vigor. Está hablando de problemas de salud. Obviamente estaba saludable, vigor, se hizo viejito, una enfermedad, y dice: se fue mi vigor. Mi lengua, enfermedad, se pegó a mi paladar. Estaban las últimas. Y después dice: me has puesto en el polvo de la muerte. Ahora, es una figura que el autor utiliza, muerte, para ayudarnos a entender que la muerte en este caso es una palabra que se aplica al sepulcro, a la tumba. Es una metáfora, es una comparación. En este caso, la palabra muerte es una comparación a la tumba. Y cuando Cristo Jesús dijo: yo tengo las llaves de la muerte, está diciendo que Él tiene autoridad para levantar lo que está enterrado en un sepulcro. ¿Me estoy explicando lo que estoy diciendo? Yo no puedo. Te mueres tú, me llamas a orar. Yo digo, lloro por ti mientras tú vivas, sí lo explico, pero ya enterradito ni me atrevo a orar por ti. O sea, que el Señor es el único que te puede levantar. Cuando yo me muera, cuando tú te mueras, hermanos, hay alguien que tiene la autoridad de levantarnos del sepulcro. ¿Sabes quién es? El mismo que levantó y sacó a Lázaro del sepulcro. Nada más con la palabra le dijo: hey Lázaro, come forth, sal fuera. Y el que estaba muerto de 4 días salió vivo, atado, sí, pero vivo. Compadres, hay preguntas con respecto a la muerte, muchas. Gente evangélica, cristianos como nosotros, piensan, debaten y preguntan diciendo: ¿los cristianos podemos incinerar nuestros cuerpos, sí o no? Y hay un debate. El pastor opina una cosa, pastor opina otra cosa. Entendamos esto: no todas las familias a veces en el evangelio tienen dinero para dar santa cristiana sepultura como tú y yo lo conocemos así. Yo he estado con gente muy pobre que apenas alcanzan para incinerar el cuerpo. Ahora, mi opinión con lo que estamos viendo, me metí en esta pregunta, es un lío y ahora tengo que salir de él. Okay. Mi opinión, muchachos, sea que te enterremos o que me entierren, escucha mejor, ¿verdad? Sea que me entierren o que me quemen, es ceniza, es polvo. Los huesos de Pablo, los huesos de Pedro, ninguna hueso ya se ha encontrado, todo se desvaneció en el polvo, equivale a que estén quemados. Ahora,
Si tu conciencia te dice, no me quemen, hagámosela más fácil al Señor en el día de la resurrección para que me levante, está bien, ¿sí, no? Pero si tú dices, yo quiero que me quemen, como dijo uno de mis compas, y tiren todo mi polvo en el cielo de Tijuana, y así lo hicieron, y lo tiraron, lo esparcieron por ahí, es su decisión. En el día de la resurrección, cuando Cristo venga por segunda vez y llame a los muertos, donde esté tu polvo y donde esté mi polvo, el Señor es poderoso para levantar un nuevo cuerpo para cada uno de nosotros. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Ejemplos. En el ataque terrorista del 2001, ¿cuántos cristianos murieron? ¿Sabes? ¿Has preguntado alguna vez? Yo me pregunté cuántos cristianos murieron. Fueron cientos de cristianos los que murieron. Y de ellos ni una uña, ni un cabello, nada se encontró. Todo fue quedado y remolido y removido del Ground Zero. Su familia se quedó con la pérdida sin tener un lugar donde visitar, un lugar donde recordar a su finado. Qué pena, y una pena muy grande. Pero lo que es imposible para nosotros, todo es posible para el Señor. En el día de la resurrección, seas tragado por un tiburón, hayamos explotado un ataque terrorista o lo que haya sido, el Señor tiene las llaves del polvo de la muerte, del polvo del sepulcro, para volver a levantar un nuevo cuerpo. Yo digo, esas son buenas noticias para los creyentes. Amén. Ahora, no es todo. El Señor dijo, y las llaves del Hades. Una diferencia. No dijo las llaves de la muerte, Hades. No, una diferencia, la muerte y del Hades. Ya vimos polvo de la muerte. El Hades se nos explica en Lucas 16:22. Y sucedió que murió el pobre Lázaro y fue llevado por los ángeles. Qué bendito texto. Creo que cuando tú y yo muramos, hermanos, vamos a tener una escolta a la patria celestial. Ángeles. ¿Por qué lo creo así? Porque la Biblia lo dice, 1, y 2, porque cuando yo me muera, yo no sé a dónde está el cielo, compadre. No sé ustedes. ¿Y para dónde le vas a jalar, Cristo? Estoy perdido. Si necesitamos una escolta de ángeles para llegar al cielo, a la presencia de Dios. Bueno, en fin, murió también el rico y fue sepultado, el polvo de la muerte, ya vimos. Y en el Hades, sepultado, cuerpo, Hades, espíritu. El Hades para los griegos era el mundo invisible de los muertos, lo cual nos lleva a la Biblia a realizar esto que muchos no se han dado cuenta y dicen que estudian Biblia y no se han dado cuenta de algo tan sencillo. Amigos, la muerte no es el final de todo para los seres humanos. Ahí descansa el cuerpo, ahí descansan los restos mortales en el sepulcro, porque polvo eres y al polvo volverás, se le dijo a Adán. El sepulcro, está hablando de la naturaleza física, tu cabello, mi cabello, las pelucas, todo ahí va a quedar, pero en el Hades es donde van los espíritus, amigos. Ahí está, Pancho Villa, todos los seres humanos que han vivido están en un lugar que le llaman Hades, una bóveda de los muertos. Antes de la resurrección de Cristo Jesús, todos los muertos iban a un mismo lugar, dividido por una cima. Es decir, los muertos justos que por su fe creían en Dios eran separados de los muertos injustos que nunca aceptaron a Dios, nunca confesaron a Dios, vivieron como todos unos paganos. Había una cima, aquí lo demuestra la palabra. En el Hades, este hombre rico que tuvo su placer en la vida, alzó sus ojos. O sea que estos son los ojos espirituales, los ojos del alma. Estando en tormentos, el cuerpo está dormidito, pero el alma no, compadre. Y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. El seno de Abraham significa la mesa, el cuarto especial de Abraham. Abraham es el padre de la fe, tipificando que donde está Abraham, están todos los que son los hijos de Abraham, los hijos de la fe, los que confían en Dios. Mas el justo por la fe vivirá. Los que confían en Dios, esa confianza los lleva a Cristo Jesús. Pero Lázaro y todos los paganos están sufriendo en un lugar que ahorita nosotros conocemos como el infierno. Dice de 19, escribe pues las cosas que has visto. ¿Qué cosas has visto? Bueno, a Jesucristo resucitado, glorificado, vestido, listo para ejecutar juicio a las naciones. Escribe de eso, porque es importante. Las cosas que son. Capítulo 2 y capítulo 3 del Apocalipsis es el mensaje de Cristo a las 7 iglesias. Son importantísimas y las vamos a estar estudiando. Presentes, la iglesia en el tiempo presente. Y las cosas que han de suceder después de estas. A partir del capítulo 4 ya no habla la iglesia. Es demás, la palabra iglesia no vuelve a aparecer en todo el libro del Apocalipsis. Nunca más.
hasta los capítulos 19, 20, 21, 22, cuando está hablando de la glorificación de Cristo en el cielo, las bodas del Cordero. Pero en lo que es la grande tribulación, la palabra iglesia no vuelve a aparecer. Repítolos. La pregunta es ¿por qué? Respuesta satisfactoria y bendita: porque la iglesia fue arrebatada para estar con Cristo en la presencia de Dios. Dice: en cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias. Otra cosa interesante, la palabra es ángelos, que es mensajero. Dice Daniel: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a la perpetua eternidad. Estas estrellas, creo, son pastores, y ahorita vamos a ejemplificarlo con la palabra. Son pastores, son gente, son maestros que están enseñando, como dice Daniel, los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Amigos, para irnos a la pausa y al descanso, Pablo está ahorita brillando y brillará después del día de la resurrección, brillará con una luz. Pedro, todos los apóstoles brillarán, porque esa es la posición donde Cristo los quiere colocar allá en su presencia. Y los 7 candelabros, son las 7 iglesias que especificó el Señor Jesucristo, retenedoras de luz. Y yo digo, amén. Eso es el final del capítulo 1 del Apocalipsis.